Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde esta ciudad capital, en la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá siga al servicio que compartimos con el ingeniero. Ingeniero, buenas tardes y saludo el cambio de guardia. El colega Antonio Mejía en la coordinación, pero principalmente usted, que es el actor de la noticia, 55 18 77 60. En la información relevante de esta mañana, el 70 presidente López Obrador confirmó la liberación de la mexicana Michelle Rabel, atrapada en la Franja de Gaza ante la guerra entre Hamás e Israel. Pudo salir ya del territorio palestino, se encuentra en El Cairo y se espera también la salida de otras personas heridas y de nacionalidad extranjera. Así lo dijo el presidente López Obrador. Me acaba de mandar una nota la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, urgente para informar al presidente. Buenos días. Me permito informar que Michelle Rabel avisó que ya salió de Gaza y va en camino al Cairo. Seguimos al pendiente con el embajador de México en Egipto. Es una de las compañeras que estaba. Sí, justo ahora están en una reunión para obtener información sobre cuándo se incluirá a Bárbara Lengo en la lista de salida. Son las 12 del día con 2 minutos. A propósito del plan de rescate o reconstrucción para Acapulco y Coyuca de Benítez, después del impacto del huracán Otis, se planteó en 20 rubros. Entre ellos, el adelanto de 2 meses en el pago de los programas del bienestar a partir de la próxima semana. Los 2 municipios devastados por el huracán Otis y el gobierno federal suspende el pago de la luz y de los impuestos como el IVA y el ISR a partir de octubre y febrero del 2024. Se estableció una prórroga de 6 meses en el pago del Infonavit, Fobiste y el Seguro Social para ayudar a los afectados, como la entrega de una canasta básica de 24 productos básicos alimenticios por semana durante 3 meses. En una carta enviada al presidente López Obrador, la ministra de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, apoyó la propuesta para destinar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación en apoyo a la población damnificada por el huracán Otis. El presidente celebró la decisión asumida por la titular de la Corte, Norma Piña. Estas fueron sus palabras. Celebro lo que decidieron, que los 15,000 millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco. Lo veo muy bien. Esto dijo el presidente López Obrador. La titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, afirmó que serán las encargadas de coordinar toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, junto con la titular del Ejecutivo Estatal, Evelyn Salgado. Y estas fueron las palabras de la gobernadora. Sin precedentes que hasta el momento registran lamentable fallecimiento, según las cifras de la Fiscalía General del Estado, de 46 personas, así como de 58 personas que se encuentran en calidad de no localizadas. Informar que ya nos contactamos con las familias de las víctimas para expresarles toda nuestra solidaridad
y por supuesto todo el respaldo y todo el apoyo. Las palabras de la titular de la política interior de la presente administración. En los 6 fideicomisos en los que participa la Suprema Corte de Justicia, el órgano autónomo maneja un saldo de 6,420,627,250.74 pesos, de acuerdo con su informe trimestral publicado en el Diario Oficial de la Federación. El Instituto Mexicano del Seguro Social atendió a 72 pacientes de alta prioridad provenientes de la zona afectada por Otis en Acapulco. De acuerdo al último corte realizado, informó que la UMAE, Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación Dr. Victorio de la Fuente Narváez, ha atendido a 47 personas adultas y 4 pacientes pediátricos. Eso se expuso. Y el pasado domingo, después de recibir un informe de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente López Obrador garantizó que a más tardar el martes todas las casas del puerto de Acapulco recibieron electricidad tras el paso del huracán Otis. La Conferencia del Episcopado Mexicano convocó a la sociedad civil a ayudar al pueblo de Acapulco en momentos de oscuridad y sufrimiento generados por la destrucción del huracán Otis. Habrá que ver si eso se concreta ahí. El presidente de Coparmex, José Medina Mora, aseguró que propondrán un alza al salario mínimo de 12.8% para el 2024 durante las negociaciones que están por comenzar en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONSAMI. Mientras, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños al erario por 5,788 pesos en la segunda entrega de la cuenta pública 22, de los cuales 4,667 corresponden al ejercicio del gasto federalizado, de acuerdo con información de la Auditoría Superior encabezada por el oaxaqueño David Colmenares. Cerca del 17.3% de los cajeros automáticos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada son blancos de ataques informáticos debido a que cumplieron su vida útil de operación, reveló la Auditoría Superior de la Federación. Un comandante de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa resultó muerto, al menos 5 soldados y un agente de la Policía Estatal en una emboscada que perpetraron sicarios armados en los municipios de Atil y Oquitoa, en la frontera de Sonora y Arizona. Oaxaca es la entidad con mayor número de asesinatos en contra de personas defensoras, con 41, de a partir del 2018 y hasta octubre del año en curso, seguido por Guerrero con 29, Michoacán con 18, Chiapas 14, reveló la organización civil Servicios para una Educación Alternativa. En los temas del clima, la tormenta Pilar se mantiene al sureste de Chiapas y propiciará lluvias torrenciales mientras se sigue alejando de costas mexicanas. La tormenta Pilar no representa peligro para México, salvo para Oaxaca y Chiapas, donde provoca lluvias torrenciales, pero su trayectoria se mantiene hacia el Océano Pacífico sin tocar tierra. Para el Valle de México se prevé ambiente fresco a templado, con probabilidad de lluvias aisladas en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la capital se sintió el frío por la mañana de 7 a 9 grados y la máxima 20 a 22. Para Toluca, la capital mexiquense, de 4 a 6 y la máxima de 17 a 19. Y en temas de la megalópolis, el jefe de gobierno descartó que en el proceso interno de Morena en la capital exista una división entre radicales de la izquierda que estarían con Clara Brugada y moderados con Omar García Harfuch, además de negar que exista el riesgo de una ruptura interna. La mayoría del Pleno del Congreso de la Ciudad de México le negó su solicitud de licencia temporal a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien buscaba la candidatura para la jefatura de gobierno, y realmente era una pieza clave para llegar a una elección competitiva en el 2024. Mal o temor hacia la alcaldesa reflejó un controvertido Congreso citadino. La Secretaría de Obras y Servicios
en esta capital informa que se corrobora no existe daño estructural en las columnas del segundo piso del periférico. Habrá que revisar eso con lupa. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México envió a una brigada de ingenieros estructuristas a inspeccionar las columnas y corroboraron que no existe daño estructural en las columnas, no representan ningún riesgo para quienes transitan por la zona. Y los vecinos de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo denunciaron que hay filtraciones de agua en esa estructura que, a decir de ellos, lo hacen inestable y se corre el riesgo de un colapso. Esto ocurre el primer día de noviembre del 2023, el año que está agonizando. Vamos a ver qué sucede más adelante, pero ahí pues la advertencia. Por el delito de responsabilidad profesional por la práctica indebida del servicio médico, un juez de control vinculó a proceso a Víctor Manuel, doctor de la clínica Génesis 21, que le realizó la cesárea a una mujer a la que engañaron diciéndole que estaba embarazada de mellizos. Durante la continuación de audiencia, el impartidor de justicia le ratificó la prisión preventiva justificada en el reclusorio norte que le impuso desde el 27 de octubre pasado. La mesa directiva del Congreso Capitalino turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la propuesta de ratificación de la fiscal general Ernestina Godoy. Durante la discusión de esta sesión, la diputada del PRI, Tania Larios, pidió que se abriera un periodo de 10 días para que el Congreso local recibiera y escuchara opiniones ciudadanas, entre otras cosas, pero todo indica que será ratificada, ya está en ese ánimo, la ex procuradora y fiscal citadina. Azahara, la joven que participó en una pelea al exterior de una secundaria del municipio de Teotihuacán, fue encontrada penalmente responsable por el delito de homicidio calificado en contra de Norma Lisbeth, estudiante que murió por un traumatismo cráneoencefálico luego de verse involucrada en un supuesto caso de bullying. Y en los temas internacionales, Bolivia decidió romper sus lazos diplomáticos con Israel, al que acusó de delitos contra la humanidad por sus ataques en la franja de Gaza, informó el martes el Ministerio de Exteriores en una conferencia de prensa. Al menos 145 personas murieron ayer por bombardeos de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la franja de Gaza, controlada por el grupo islamista palestino Hamas. Esto dijeron a la agencia EFE fuentes hospitalarias. En el brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamas, las brigadas el-Din al-Qassam afirmaron que al menos 7 rehenes, entre ellos 3 con pasaporte extranjero, murieron en el bombardeo ejecutado el martes por Israel contra el campamento de refugiados de Jabalia. Afortunadamente, una connacional ya logró su libertad y está de vuelta a México vía Egipto. Finalmente, Jordania anunció este miércoles que retira inmediatamente a su embajador en Israel en protesta por la ofensiva militar en la franja de Gaza, como respuesta que el movimiento palestino Hamas lanzara un sangriento asalto en territorio israelí el 7 de octubre, entre otras cosas. 12:13. Radio Cañón, 5518-7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:15. En temas de esta ciudad capital, la diputada del PRI ante el segundo Congreso citadino, Silvia Sánchez Barrios, resucitó la iniciativa de ley conocida como Chambeando Ando, previamente introducida por su hermana Diana Sánchez Barrios. Le agradezco, diputada Silvia Sánchez Barrios, tomar la llamada para Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. Hola, Federico, saludos a ti y a todo tu auditorio. La esencia, por favor, diputada Silvia Sánchez Barrios, de su iniciativa Chambeando Ando, que tiene una identidad con Diana Sánchez, hacia dónde va y cree que en el corto o mediano plazo logre la regularización del comercio popular y el trabajo no asalariado en la vía pública. Pues mira, Federico, la verdad que es un tema que los gobiernos tienen una deuda histórica con este sector. Efectivamente, esa iniciativa de ley, mi hermana la Diana Sánchez Barrios la promovió desde hace 4 años con una ley que era totalmente ciudadana,
que recabó 44,000 firmas, obviamente en acuerdos con el sector empresarial y con vecinos, no nada más fue el sector del comercio popular, y fue una iniciativa preferente tal y como lo marca la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en tiempo y forma. Obviamente no había los mecanismos de cómo poder recaudar, cómo poder tener información sobre las 44,000 firmas, cómo el INE las podía avalar. Hubo muchos vacíos, hay muchos vacíos en la ley orgánica para presentar una ley ciudadana preferente. Y entonces, debido a eso, desde hace 4 años se debe a este sector su iniciativa de ley, donde el objetivo de esta ley es dotar al comercio en el espacio público de derechos humanos y laborales, pero también es responsabilidad y obligaciones va a haber responsabilidad y obligaciones de parte de ellos. Entonces sí es importante ya regular, porque lo mandata la Constitución de la Ciudad de México, que ya haya una ley secundaria, de la cual pues no la ha habido omisión de parte del Congreso Legislativo respecto a este tema. Ahora, de avanzar en el objetivo, diputada, ¿podría ahí tal vez cubrirse un vacío en el marco legal que deja una condición vulnerable a las personas que trabajan en la calle, el comercio alternativo, que infortunadamente se ve afectado por el crimen organizado? Sí, fíjate que eso es lo más preocupante, la delincuencia organizada que existe en la Ciudad de México, que nació sobre todo en el barrio de Tepito. Bueno, de hecho ahí empezó. Claro, hay otros en Iztapalapa, que es donde más está asentado el comercio popular, como en los tianguis, en diversas alcaldías donde más predomina. Obviamente el crimen organizado ha permeado en estas organizaciones. Tan solo en la Cuauhtémoc hay 14 líderes muertos por defender a sus compañeros comerciantes que han sido violentados. Y pues tú sabes que la delincuencia organizada no nada más se mete y los extorsiona, sino aparte los multa, y si los multa pues los obliga a que tomen préstamos de estos de los famosos gota a gota. Los ha desaparecido, les ha quitado sus lugares, les ha secuestrado a los hijos, les ha quitado la casa, sus casas, sus viviendas, los que tienen, los que no, pues mejor la gente huye. Entonces un comerciante que ha trabajado por más de 30, 40 años en su espacio, con una organización reconocida y un líder luchador social reconocido, pues desafortunadamente ya no hay quien nos defienda. Entonces quedan ante la violencia que viven con el gobierno, la criminalización, y todavía a eso agrégale que lleguen los delincuentes y que los extorsionen y que los maten, y porque de verdad que ha habido mucho comerciante desaparecido, secuestrado, golpeado. Vimos en estos últimos años que han salido videos a la luz donde los golpean con palos. Entonces esa fue la preocupación que nosotras como dirigentes y activistas de esta causa, pues es lo que nos preocupa. Por eso es indispensable que ya se regule, que la gente esté protegida legalmente, para que nadie más abuse de ellos, para que ellos puedan tener un marco jurídico, pero sobre todo con una perspectiva en derechos humanos, porque si no hay una perspectiva en esta iniciativa con derechos humanos, pues de nada serviría. Serían puras obligaciones, seguirían siendo abusos. Un reglamento pues tampoco sirve. Sí es necesario que ya exista una iniciativa. Ahora, el proyecto de ley contempla varios artículos, pero ¿qué tipo de beneficios, diputada, ofrecería a los comerciantes en la vía pública? Además, el más importante de todos, diputada, salud pública o una, pues así, su pensión, porque pues ellos se rifan la vida en el día con día, entre otras cosas. Sí, mira, obviamente lo principal es el tema de la salud, ¿verdad? De la vivienda, que es un sector totalmente que no tiene nada. Y sobre todo los beneficia a ellos en primer momento. Teniendo en cuenta, fíjate, Federico, que es un grupo muy homogéneo. Si tú, el 60 o 70% de las filas del comercio popular
está conformado por madres solteras, por gente discapacitada, por gente adulta mayor, por toda la población más vulnerable. Y por qué no también decirlo, por padres de familia que han perdido su empleo o que no pueden sostener a su familia con un solo empleo. Y todo esto, aparte de que es una población vulnerable, se vuelve doblemente vulnerable al que aparte que no tienen trabajo todavía, gente con discapacidad, gente adulta mayor, o sea, son doblemente vulnerables. Por eso, desde el Congreso de la Ciudad de México, también yo pedí tuve un punto de acuerdo para que se haga un diagnóstico situacional en toda la Ciudad de México y podamos arrojar qué datos existen, qué poblaciones existen dentro del comercio popular, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos no lo hay. Y no lo quisieron aprobar porque saben que dentro de estas filas de este sector, pues obviamente van a encontrar mucha gente como te lo acabo de mencionar, doblemente vulnerable. Pues el gobierno pues no le interesa de cierta manera regular el comercio, porque pues son votos, ¿no? Y más ahorita que se vienen las elecciones, pues es un abuso totalmente con esta gente de que les manden a votar, de que los obliguen, de que pues son los que les llenan los estadios, los eventos públicos, en todos los eventos públicos ahorita que está haciendo, por ejemplo, Morena, no te quepa la menor duda que es puro acarreado y todo viene del sector del comercio popular, la gran mayoría. Y a propósito del gobernante partido citadino, parece que detuvo la iniciativa de comercio en la vía pública. ¿Cuál es su información, diputada? Sí. Desde hace 4 años, cuando mi hermana Diana Sánchez Barrios presentó la iniciativa de Chambeando Ando en el 2019, pues imagínate ya, 19, 20, 21, 22, 23, 4 años exactamente desde que... Perdimos un poco la comunicación, nos decía desde hace 4 años cuando su hermana presentó la iniciativa. ¿Podemos recuperar ahí, diputada, por favor? A ver, en un momento retomamos, pero esta iniciativa fue promovida hace 4 años, como decía la diputada Sánchez Barrios, y con el propósito de empoderar a este grupo del comercio alternativo. Son seres humanos como ustedes y nosotros, pero viven en una situación adversa, vulnerable, entre otras cosas. Entonces nos quedábamos, diputada, que perdió la comunicación, con la iniciativa de hace 4 años que representa el interés de la colectividad. Sí, exactamente, te decía que hace 4 años se presentó esta iniciativa ciudadana, no la presentó un diputado, no la presentó alguien del gobierno, no, ni un alcalde, no la presentó en su momento el jefe del gobierno en su turno, no, la presentaron los ciudadanos. De la cual... Entonces, con el empoderamiento, y ellos y prácticamente las organizaciones sociales que participan junto al comercio alternativo, pues saben y conocen su realidad, diputada. Sí, es una realidad triste, o sea, es un abuso totalmente contra este sector que ya estamos en una época diferente, estamos en tiempos muy diferentes, ya no estamos en tiempos de los 70s, 80s, estamos en el tiempo de la tecnología, de la innovación, la gente ya no puede estar así. Ya no, mejor hay más derechos sobre los animales, que bueno, y lo aplaudo mucho, yo tengo mi perro, lo adoro, pero el comercio popular está en una indefensión total. Te digo, o sea, ellos están en medio de todo, se cuidan del crimen organizado y se tienen que cuidar aparte del gobierno, imagínate nada más. Finalmente, diputada, agradeciendo que tome usted la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, déjeme llevarle al tema de la Fiscalía Capitalina en cuanto a su condición de garante para la seguridad de las mujeres violentadas en todos los sentidos, y también el voto en contra de que me parece el trabajo, lo leo o lo escucho aquí mismo en la radio de Lía Limón, ha recibido créditos favorables, pero ahora se vota para impedir que ella pueda abanderar otra causa de elección popular. Respecto a estos 2 rubros, para concluir, diputada Silvia Sánchez Barrios, su respuesta, por favor. Pues obviamente están violando los derechos constitucionales y derechos humanos de la alcaldesa Lía Limón, y sobre todo sus derechos como mujer. Ella tiene todo el derecho de pedir licencia
En otros momentos los alcaldes de Morena han solicitado la licencia y nosotros como oposición hemos votado a favor. No veo por qué a la alcaldesa Lía Limón no le quieran otorgar la licencia. Nosotros votamos a favor, obviamente, y bueno, pues sabemos que Morena tiene la mayoría y fue un no. Y eso, pues la verdad yo no estoy de acuerdo ni como mujer, sobre todo en estar solidarizada con la alcaldesa. Yo creo que pues es una venganza política, ¿no? Y esto, lejos de ayudar a los ciudadanos, entorpece la democracia aquí en la Ciudad de México. Pues, diputada, agradezco tome la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante. Vamos a ver qué sucede con esta iniciativa que tiene un origen y ojalá haya congruencia ahí en la mayoría que pues tiene el control del Congreso citadino. Buenas tardes para usted, diputada. Gracias, Federico, y saludos a todo tu auditorio. Bonita tarde. Gracias, diputada. Son las 12:28. No se vaya, hay más aquí en Radio Cañón 760 del Cuadrante. Más adelante platicaremos con el doctor Tomás Caparroso, quien es especialista en asuntos internacionales y coordinador del Centro de Idiomas de la Facultad de Derecho a propósito de la guerra entre Israel y Hamás. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Hay que recordar, a propósito del conflicto en temas internacionales en la Franja de Gaza, que pues esta se remonta pues a miles de años. Si usted lo considera, la Franja de Gaza actualmente es un territorio palestino que se ubica entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. Tiene más o menos una extensión de 360 kilómetros, pero ahí residen 2 millones de habitantes, más o menos Ecatepec, para que usted tome un poco más grande que Ecatepec. Forma con Cisjordania el Estado palestino, gobernado de manera oficial por la Autoridad Nacional Palestina, pero con reconocimiento limitado. Y es que se llevaron a cabo elecciones, como le platicamos a usted en el origen del conflicto, allá en el 2005, y el gobierno de Mahmoud Abbas perdió la elección y por ello llegó Haniyeh a establecerse ahí desde el 2005 y con varios años ininterrumpidos. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? En Gaza, aparentemente, tiene cobijo la parte más radical de la resistencia islámica armada contra Israel. Y desde ahí, de la Franja de Gaza, incursionaron en el territorio israelí el pasado 7 de octubre comandos terroristas que asesinaron de manera salvaje a israelíes. Y la Franja de Gaza ha permitido, a través del desarrollo de una serie de túneles, que terroristas ataquen permanentemente a Israel, y Israel pues, ha tenido que tomar medidas radicales para contener esa escalada terrorista. Claro, esa es una visión. La segunda visión es la que no comparte los ataques ininterrumpidos que la Fuerza Aérea Israelí lleva a cabo en la Franja de Gaza, que han dejado un saldo de miles de muertos. Es decir, aunque no hay una cantidad de decesos de la parte israelí, se habla de 750 y hasta 1,250, ya quienes perdieron la vida, incluidos civiles, en hospitales en la franja, pues rebasan por 7, 8 veces el total de los caídos en el Estado de Israel. Y esto nos lleva a plantear a ustedes algo que la comunidad internacional debería hacer. ¿Cómo encontrar? Ya, vía telefónica se encuentra el doctor Tomás Caparroso Franco, a quien saludo en su condición de editor internacional. Doctor Tomás Caparroso, gracias por abordar este tema difícil entre Israel y Hamás. Muy buenas tardes para tu persona. Te escuchamos, doctor, adelante. Bueno, Federico, primero muchas gracias, me da gusto saludarte, y en este tema, pues sí es difícil y muy delicado, porque estamos hablando de vidas humanas que constantemente se están perdiendo en una lucha que empezó al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos
y los ganadores de la guerra, los rusos y los aliados, decidieron sacar de Roma a los judíos y mandarlos a la Franja de Gaza, a donde está Israel, y donde empezó todo el problema que, como tú verás, Federico, pues más de 50 años y seguimos con el conflicto. Pero ¿por qué con este conflicto donde hay tantas vidas de por medio? Y eso es lo que hay que llamar la atención. La ONU tiene un organismo que se llama el UNCOR, que es para Drug Enforcement, para todo lo que son de drogas, y que es un protocolo que se está empezando a seguir en todo el mundo con el problema tan grande que tenemos ahorita de drogas en el mundo. Pero sorprende que las Naciones Unidas no haya creado los protocolos que se deberían de tener ya, sino que siempre este conflicto que es eterno entre Israel y Gaza, entre Israel y Palestina, para que lo entiendan mejor, es un asunto que la reina Rania de Jordania se dio terreno precisamente para poder entrar a lo que es hoy Israel y Gaza. Decía que cuando atacaban los Hamas era terrorismo y cuando atacaba Israel era en defensa de sus derechos. El tema es que el vocabulario es ya muy agresivo entre todas las partes. El vocabulario, Federico, ha llevado a tantos muertos, porque ninguna de las dos partes quiere ceder ni en el vocabulario. No hay un protocolo para decirles cómo deben de hablarse unos a otros. Pareciera que la mediación, Morgenthau, el de los países y las naciones, es especialista en derecho internacional, dice que las naciones deben tener un código, un protocolo para tratar de hablar entre ellos, para tratar de encontrar el justo medio para no agredirse unos a otros. Cuando los niños salen agredidos en Gaza, entonces es que porque estaban en el lugar del bombardeo. Cuando salen heridos en Israel, es que todos los querían matar. Es una agresión verbal, Federico. Y la mediación aquí es una herramienta que están tratando de utilizar porque no le tienen o confianza o no quieren entrar en ella ambas partes. ¿Por qué ambas partes? Porque todos tienen aquí derechos y razones por qué estar ahí. Gaza es un lugar hermoso. Yo estuve hace como 2 años ahí. Es verdaderamente hermoso. Y el mar es un lugar muy bonito. Y claro que han hecho de esto también una especie de ecuación nada favorable para la paz de ambos países. Pero al mismo tiempo pareciera, Federico, que ni el lenguaje tiene un protocolo para llevarse en las Naciones Unidas gritándose unos a otros. Ya ni el lenguaje, Federico, tiene un protocolo. Debería de exigirse a las Naciones Unidas de que hagan un protocolo para el lenguaje, para conducirse en la asamblea entre todos. Pareciera que en lugar de subir, de bajar las condiciones, el mundo está regresando a la misma violencia de 1949. Tardaron 2 años los judíos en bajar a Palestina y poderse integrar. Imagínate ahora, después de esto, que diariamente tú conoces quién es Cristiana Manpur, es amiga tuya, ella está en CNN y es una gente que tiene origen argelino y francés y es conductora. Clarissa Ward igual, todas las que están allá tienen un origen palestino y judío. Y ellas han tratado de encontrar en sus reportajes una solución, pero también han reconocido que la violencia simplemente entre ellos ha aumentado. Es una violencia verbal, Federico. ¿Y los niños qué? ¿Qué pensarán los niños cuando tú ves esas escenas? Ya olvídate las escenas, Federico. Necesitan hacer un protocolo de nuevo verbal de dónde y hasta dónde pueden estar platicando las naciones.
Acuérdate de Morgenthau en su tratado también, de tener mucho cuidado en el lenguaje. Si no, no van a llegar a ningún arreglo. ¿Y los niños qué? ¿Se van a seguir muriendo? Esa es mi preocupación a tu público. Pues sirve como marco, doctor Tomás Caparroso, para recordarle a la audiencia, no sé si estarás de acuerdo con tu servidor, que la única solución en el corto o mediano plazo para el conflicto entre palestinos e israelíes es que Jerusalén sea reconocida, la ciudad de Jerusalén, una parte para Israel y otra para el Estado palestino, es decir, lo de que integrado a la Franja de Gaza, a Cisjordania, y que Israel pues retirara en alguna medida los asentamientos irregulares que en algún momento ubicó en el Banco Occidental, pero no se ve de otra manera. Pareciera también, doctor Tomás Caparroso, que el tema de la ciudad de Jerusalén como eterna e indivisible hacia una de las partes tampoco funciona, y ahí es donde, en nuestra perspectiva, doctor, ahora que citaste al teórico de las relaciones internacionales, Morgenthau, es por ahí, doctor. Y lo que quiero terminar es que indudablemente que el conflicto inició porque se enteraron en ambas partes por sus sistemas de secretos de que hay deficiencias y hay pleitos ahorita en el gobierno de Israel, y aprovecharon las divisiones tan fuertes que tiene ahorita el partido Likud con el líder del partido, hoy el primer ministro, y creo que esto ha generado una serie de deficiencias en los sistemas de seguridad que propiciaron el inicio de este conflicto. O sea, también hay problemas internos. Y claro, las partes, en lugar de ponerse de acuerdo, se han llegado a agredir. Yo no había visto hace mucho tiempo que en la Asamblea General de la ONU se agredieran tan feo innecesariamente los israelitas y los palestinos. Jordania está molesta. Egipto pareciera que va a entrar a ayudar a llegar a un arreglo. Pero es que no hay... el problema para mí, Federico, hay que crear protocolos de lenguaje incluso para cuando hay un conflicto, qué está prohibido decir, qué está prohibido no decir. Doctor Tomás Caparroso Franco, gracias por enriquecer a esta tu audiencia de Radio Cañón 760 del Cuadrante con tu comentario profundo y siempre ilustrativo. Gracias, doctor Tomás Caparroso, editor internacional de Radio Cañón. Gracias a ti, Federico, por la oportunidad. Son las 12:42. Esta es una parte de la historia del conflicto. No se vaya, más información a través de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Dice el refrán que cada sociedad afronta la muerte de maneras diferentes, pero los mexicanos lo hacen de una muy particular. Hace 3 años transmitíamos para ustedes desde Huejutla el Chantolo, que tiene un significado, pero hoy Radio Cañón decide consultar y presentar a usted, a través de la maestra Sara Martínez Basurto, tanatóloga, cómo sobrellevar la muerte de un ser querido, por qué las ofrendas nos dan calma en nuestro duelo. Muchas gracias, maestra Sara Martínez Basurto, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted, maestra. Vamos a platicar con la experta, pero créanme que no debiera ser el final. Ahora sí traje este libro que sugiero, mientras retomamos con una gente seria, profesional, a título personal les recomiendo leer el libro tibetano de la vida y de la muerte. Este es un gran documento que nos permite... Ahora sí, maestra Sara Martínez Basurto, muy buenas tardes, tanatóloga especialista en estos temas. Gracias por aceptar la comunicación de Radio Cañón 760. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto conocerlo, y buenas tardes a su audiencia. Oh, gracias a usted, maestra. Al directo, ¿qué plantea usted en este proceso del duelo para sobrellevar la muerte de un ser querido? ¿Por qué y por qué las ofrendas en estos días nos dan calma finalmente en el duelo? Claro,
Bueno, un duelo es un proceso, es una respuesta que tenemos ante la pérdida de un ser querido. Digamos que un duelo es una respuesta normal ante algo que nos está afligiendo mucho, porque una persona que se va dejó huella en nosotros, tuvimos una historia con esa persona, entonces no podemos creer que la persona se haya ido, que ya no la vamos a ver. Entonces, perdimos a una persona, pudimos haber perdido también otras cosas, ¿no? Objetos o algo, pero en este caso es duelo por pérdida, por muerte. Y bueno, es una experiencia íntima, por ahí hablan de etapas de duelo, pero los libros, pero hemos descubierto que no hay recetas para esto, que cada persona lleva el duelo en un plano íntimo, en un plano personal, y bueno, significa que estoy tratando de entender, de acomodar y de transitar por esto, porque bueno, estoy tratando de aceptar que esto sí pasó. Y lo que hacemos pues es recordar a la persona. Recordar es una palabra muy bonita, que viene de re, que es de nuevo, y cardis, que quiere decir corazón, es decir, volver a pasar por el corazón. Fíjese qué bonito. Recordar y todo lo que la persona nos dejó y honrarla, y bueno, vamos a mantener vivo su legado. Poner una ofrenda, la ofrenda finalmente pues es algo que nos es significativo, es un ritual que cada año ponemos en las casas, ¿verdad? También en los trabajos ponemos estas ofrendas, porque vamos a disponernos a recordar a las personas otra vez, a recibirlos, decimos nosotros, simbólicamente, ¿verdad?, de manera figurada, y les ponemos cosas que les gustaban, comida, sus fotos, evidentemente, flores, velas, en fin, los adornamos con cosas que les gustaban, y bueno, tenemos esa creencia de que van a venir, o de que lo que estamos haciendo es honrarlos, recordarlos, y esto también nos llena de paz, ¿no? Cualquier ritual que tengamos para acercarnos a las personas que ya no están con nosotros. Le recomendaba a la audiencia, maestra Sara Martínez Basurto, leer este libro, el libro tibetano de la vida y la muerte, y nada más le cito rápidamente un medio parrafito. Dice, es evidente que a la mayoría de nosotros nos gustaría tener una muerte apacible, sin embargo también está claro que no podemos esperar morir así. Fíjese, escuche bien, maestra, que usted lo sabe 1000 veces mejor. Si nuestras vidas han estado impregnadas de violencia, o si nuestras mentes han estado agitadas predominantemente por emociones como la ira, el apego o el miedo. Finalmente eso es lo que lleva al temor, al dolor y a no entender cómo sobrellevar la muerte, maestra Sara Martínez. Sí, exacto. Tenemos miedo porque desconocemos a qué nos estamos enfrentando. Tenemos miedo porque también tenemos, a veces tenemos muchas ideas. No, me voy a morir, es angustiante. Entonces no miramos la muerte de frente, evadimos el tema, nos la pasamos evadiendo el tema, ¿no? Y bueno, estamos en una época donde se nos está enseñando a vivir sin dolor, una felicidad como aparente, no hables de cosas negativas, en fin. Pero la muerte es algo natural que vamos a vivir todos, ¿no? La finitud es un hecho, todo acaba, nosotros también lo hacemos. Entonces esto nos podría inspirar a vivir de una manera, pues yo creo que auténtica, ¿verdad? De una buena manera. Usted dice, a lo mejor estamos llenos de ira o estamos guardando rencores y esto es inútil porque nos hacemos daño a nosotros mismos. Y entonces, bueno, en eso estamos gastando la vida. La vida es una y no puede posponerse, ¿verdad? La existencia, porque, bueno, sabemos que vamos a morir y, bueno, la cuestión es cómo vamos a vivirla. La muerte es una invitación a que vivamos mejor, a que nos cuestionemos si hoy fuera mi último día o nos quedara muy poquito tiempo, ¿qué haría yo para vivir mejor, para vivir con más congruencia, ¿no? Entonces creo que por ahí va también la respuesta. ¿Cuándo debemos acudir a un tanatólogo? Bueno, un tanatólogo es un especialista, es una persona que estudió y bueno, que se formó precisamente para acompañar a un doliente y bueno, cuando nos sentimos rebasados. El duelo, decimos que son respuestas normales, pues físicas, porque nos sentimos cansados, agotados, tristes, también emocionales, respuestas de todo tipo. ¿Cuándo acudir? Cuando siento que ya no puedo más, cuando siento que ya se prolongó el duelo en algo que ya, digamos que se atoró demasiado, que ya pasaron 3 años, 4 años y yo sigo estando mal, o cuando me rebasa este dolor y necesito hablar de ello, necesito un espacio privado, un espacio donde pueda yo decir todas las veces que quiera, recordar a la persona y bueno, ir diciendo cómo me siento, ¿no? Es un espacio donde la persona se siente en confianza, el tanatólogo acompaña al otro en ese tránsito, en ese proceso, no le va a imponer nada de su cosmovisión, para nada, pero lo va a respetar, lo va a acompañar
y bueno, a él o a otros familiares, también a otros dolientes, en esas fases o en esas culpas o en esos asuntos inconclusos que quedaron, hasta que la persona tenga un poquito más de paz. Esa es la finalidad, que integre esa experiencia de dolor a su vida y que pueda continuar, pero ya mucho más en paz. Del blog de la Asociación Mexicana de Tanatología, rescato elementos importantes de usted, maestra, que ahora nos explica, por favor. Dice usted, cito, se afirma que la vida es un ciclo: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y concluye, así el destino inevitable del hombre está ligado a la vida y la muerte. Vivimos para morir y morimos porque vivimos. ¿Nos puede explicar esta dicotomía? Claro, la vida es un ciclo y además es un binomio vida-muerte. Digamos que no podemos, es inseparable la vida y la muerte. Sabemos de cierto que nacemos y que vamos a transitar toda la vida, además nosotros solos, y que vamos a morir. Benedetti decía que después de todo la muerte es un síntoma de que sí hubo vida, es decir, nosotros tenemos esta oportunidad de vivir y sí, efectivamente es un ciclo donde nos vamos desarrollando y esto lo vamos haciendo de manera a veces imperceptible, ¿verdad? Y cuando volteamos atrás decimos, ya pasaron 5 años, ya pasaron 15 años, ¿qué he hecho con mi vida? Venimos aquí porque tenemos también algo que hacer en la tierra, un sentido, una contribución, una misión o un llamado. Entonces, bueno, eso son preguntas de la vida que nos va haciendo a cada momento y nosotros en la vida les vamos contestando, vamos respondiendo esas preguntas existenciales. Pero sí, es un ciclo, no podríamos comprender la vida sin la muerte y bueno, de repente podemos llegar a tener en ese ciclo algunos asuntos inconclusos, algo que no cerramos con la persona que se fue porque se fue muy pronto o porque se fue de manera repentina y no alcanzamos a cerrar todo aquello que teníamos pendiente con él. Ahora, cita usted también a otra una eminencia como usted en los temas de la muerte, la doctora Kubler-Ross. Y este es muy interesante lo que dice. La muerte es una experiencia liberadora y que puede vivirse, cito textual, sin temor o angustia. Cabe aclarar que la muerte también representa dolor, angustia, miedo y negación. Pero ¿qué ocurre cuando, maestra, usted se ha encontrado en esa etapa final de un ser humano que teme a un infierno? Porque si, de acuerdo a nuestra religión, sabemos que alguna cosa mala nos puede llevar ahí, ¿qué se podría explicar para la persona que está en esa recta final de cara a la muerte? Sí, bueno, yo trabajé mucho tiempo con pacientes en enfermedades terminales, ¿no? Sobre todo me asignaban a los jóvenes, a los niños. Imagínense qué duro fue para mí esta experiencia. Y bueno, sí, Kubler-Ross fue la pionera en temas de tanatología, una doctora que estudió precisamente cómo es que las personas que sienten cuando mueren, y bueno, ella decía que nada sustituye pues la compañía de otro ser humano. Cuando estamos en una etapa así terminal, a lo mejor no nos van a poder aliviar de muchas cosas, ni podemos a lo mejor hacer nada frente al diagnóstico. Lo que sí podemos hacer es cómo. El margen de libertad es muy sencillito, muy poquito, cómo lo vamos a afrontar, una actitud frente a aquello que nos está retando. ¿Cómo quiero vivir esto? Y bueno, en el acompañamiento a pacientes, pues me he encontrado que todavía quieren hacer muchas cosas, ¿no? Hay algunas que todavía pueden hacer. Cuando estoy angustiado, cuando digo no hice todo lo que quisiera, el hubiera, ¿no? Es que se me fue la vida y, si me hubiera arriesgado, y entonces estoy en deuda. Puedo llegar a estar en deuda conmigo mismo y sentir hasta culpa por aquello que no viví o que no hice. Entonces, la invitación de la vida es a que si le entremos a la vida, que sí hagamos cosas para que en el último momento nos vayamos en paz, sin esta deuda, y digamos, bueno, pues hice todo lo que pude, ¿no? Lo que pude con lo que tenía a la mano. Y para entender entonces, maestra, que en ese final se pueda prescindir, como usted lo apunta, solamente el reportero cita textual a usted, de las angustias, de la rabia, del dolor, el miedo, y negándose a lo inminente. Sí, son sentimientos humanos que vamos a tener, todos tenemos miedo ante un peligro, ¿no? Porque además hay incertidumbre. Aquí la cuestión, lo que estamos manejando es que hay incertidumbre. No sabemos, y bueno, le tenemos miedo al dolor físico, seguramente. Las personas que tienen cáncer sufren dolores a veces muy fuertes, ¿no? Entonces, por supuesto que le tenemos miedo. A mí me han contado mis pacientes al deterioro, a dar lata, no a dar molestias, dicen ellos, a los familiares. Entonces,
no es fácil tampoco despedirse a veces. Entonces es lidiar con todos estos sentimientos. Ahí nos puede ayudar un experto, nos puede ayudar una plática, un libro, un momento también de pausa que hagamos para reflexionar cómo queremos irnos. Hay una novela de León Tolstoy que se llama La muerte de Iván Ilich, que habla precisamente una reflexión sobre esto, cómo viví y cómo quiero morir. Esta persona está como muy desesperada, como usted dice, enojada con la vida, y bueno, al último se cuestiona y muere de otra manera. Finalmente, maestra, agradeciendo su disposición, entonces solamente, ¿por qué el tanatólogo debe acompañarnos en algún momento en el desenlace de nuestras vidas al doliente en su proceso de duelo, entre otras cosas? Bueno, el tanatólogo procura, ¿verdad?, que el paciente resuelva algunos pendientes, y bueno, en eso lo acompaña, no solo el paciente, sino también la familia del paciente, porque es un duelo, el duelo es individual, nos acordamos de eso. Entonces, cada quien lo va a transitar de diferente manera. El tanatólogo se encarga de que el paciente conserve su dignidad hasta el último momento, de que el paciente decida, porque tiene todo el derecho a tomar decisiones sobre su tratamiento, cuándo y hasta cuándo, ¿verdad? Le van a lo mejor hacer algo, le van a intervenir. Tiene que ser una persona empática, respetuosa, ética, por supuesto, que guarde la confidencialidad de la persona que está acompañando y bueno, que tenga esa calidad humana, esa calidez que necesita la otra persona. Necesitamos otro ser humano que nos acompañe con empatía, sobre todo en estos momentos terminales, ¿no? Con respeto, pero también con cariño. Y entonces yo creo que esa es la labor del tanatólogo, acompañante, y bueno, y con la familia es un poquito el mismo proceso. Y prepararse, es una preparación de cosas que a lo mejor ni habíamos pensado que tenemos que hacer. Le agradezco enormemente, maestra Sara Martínez Basurto, tanatóloga, el duelo, cómo sobrellevar la muerte de un ser querido en este 1 de noviembre del 2023, que haya tomado la llamada de Radio Cañón. Le seguiremos consultando cuando su agenda le permita, maestra. Muy buenas tardes para usted. Muchísimas gracias y gracias a su auditorio, que esté muy bien. Gracias, maestra. Llegamos a la recta final de este espacio. Muchas gracias, ingeniero, por todo tu apoyo, y gracias al colega Antonio Mejía en la coordinación, y a usted, que es el principal actor de la noticia, los comentarios en Radio Cañón, que propone y crea contenidos para una mejor toma de decisiones. Buenas tardes, esto es Radio Cañón Meridiano. Continúe con nuestra barra de información solo en Radio Cañón. Mejor día 1 y 2 de noviembre. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.